buenas noches. Sergio, estás todavía ahí, ¿no? Sí, hermano, acá estoy, acá estoy. Pues no te vayas, vamos a comprar unos temas porque este tema es bien corto y vamos para una hora, no nos va a dar mucho que hablar. No te vayas, Sergio. Buenas noches. Primero disculparme, esta sesión teníamos que realizar el día domingo. Lo que sucede que tuve reunión de trabajo, por eso no pude participar. Se me reprogramó para esta fecha y bueno, por el tema de las elecciones ahora me encuentro en provincia y vamos a trabajarlo de esta manera. No voy a poder prender mi cama por el tema de la densidad de la red y todo eso, pero más que nada quiero que esto sea un conversatorio. A buena hora que me tocó después de Sergio, Sergio siempre el primero. En todo caso, quiero hablar un poco de las declaraciones previas, que es una cuestión que no está tan problematizada, ¿no? Con la excepción con el tema de las declaraciones previas para evidenciar contradicción en el caso del imputado, que podría ser un tema que nos podría generar alguna dificultad de comprensión desde el punto de vista garantista. Y por otro lado también, no sé si está Nick en esta sesión, creo que no está. Él trabaja con nosotros, trabaja conmigo, y nos sucedió algo interesante hace unas semanas, que también quiero conversarlo con ustedes, es si este uso de las declaraciones previas, ya sea para evidenciar contradicción o refrescar memoria, está regulado en el Código de Procedimientos Penales o no lo está. ¿Por qué no sucedió? Lo les adelanto que en el estudio que yo laboro allí en Lima, uno de los abogados quiso utilizar este método para evidenciar contradicción y el colegiado no le dejó. Simplemente hicieron un tipo de reconocimiento de firma y ahí quedó todo, ¿no? Nosotros ante eso presentamos varios incidentes. Cuestión un poco problemática, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, soy un abogado joven, al igual que Sergio, y por mi parte, más yo he conocido el Código Procesal Penal. El Código de Procedimientos Penales no lo conozco a raíz, pero por ahí podría decir que y adelantar la opinión de que las declaraciones previas estén también en el Código de Procedimientos antiguos. Es una cuestión muy problemática y discutible, teniendo en consideración que actualmente hay casos que todavía se siguen llevando con el código antiguo. Entonces son cosas que nosotros tenemos que estar actualizándonos y qué mejor que la academia para salvaguardar y resolver todos estos puntos procesales que dentro del ámbito procesal ustedes deben saber. Hay muchos vacíos y cuando uno va a la Corte Suprema a través de casaciones excepcionales, son sumamente interesantes hacer los planteamientos desde el punto de vista doctrinario, ¿no? Porque ustedes deben saber que cuando planteamos una casación excepcional tenemos que llevar un tema de debate, ¿no? Y es un tema que debe estar armándose desde la apelación. Un punto interesante también que me hubiera gustado tocar, si en alguna oportunidad se me invita, con relación a medios impugnatorios, cómo debemos armarlos, porque algunas personas piensan que la casación surge de la nada, no, la casación se tiene que armar desde la apelación. Si tú, no, si tú tienes bien armada una apelación, la casación simplemente termina siendo una pulida de esa apelación que tenías, a no ser que surja en segunda instancia agravios para casación, pero son excepcionales, ¿no? Eso a razón del principio de unidad de alegación también. No nos vamos a desviar más del tema, nos han indicado que hablemos hoy día de uso de las declaraciones previas. El uso de las declaraciones previas está tipificado o está establecido legalmente. El precepto legal se encuentra en el artículo 378C.6 del Código Procesal Penal, que nos dice que estas declaraciones previas tienen que apuntar a dos finalidades. No nos indica expresamente que una es aislada de otra. Podría surgir que ante un mismo testigo, inclusive podría surgir del testigo de la contraparte, que utilicemos refrescamiento de memoria en un contrainterrogatorio y luego podamos utilizar inclusive para evidenciar contradicción. Acordémonos lo que conversamos el sábado anterior cuando hablamos sobre el contrainterrogatorio, ¿no? La finalidad del contrainterrogatorio de primera mano no es desvirtuar, no es demostrar que este testigo miente o que el testimonio es falso. Tiene dos finalidades anteriores, ¿se acuerdan? Una era generar información para mejorar el caso, información relevante, la puedo sacar, sí. La segunda era desviar el daño causado y la tercera, desde mi punto de vista, era
lo que comúnmente en la doctrina se está recogiendo y en la práctica también, y lo que seguro les han enseñado, que es, en pocas palabras, destruir al testigo o al perito. Entonces, si esa es la finalidad, esta declaración previa tiene como existencia una cuestión común de razonamiento. Si no existiera la declaración previa, como dice, como lo planteó el compañero Darwin, creo, con anterioridad, surgiría que ante un interrogatorio en juicio, yo no sabría qué preguntarle a este testigo, ni sabría qué me va a responder. Ese es un inconveniente grave. ¿Se dan cuenta que es un inconveniente grave no tener la declaración previa? La declaración previa en todo caso nos sirve como un mapeo. La declaración previa es algo que va a estar ahí escrito, inamovible, y que nosotros vamos a poder utilizarlo en su momento oportuno cuando examinemos a un testigo o cuando examinemos a un perito. Vamos a hablar también el tema que planteó, si no me equivoco, fue Darwin, el tema si es posible o no es posible en etapa intermedia ofrecer testigos que no hayan declarado previamente, doctrina de fiscales que dicen que sí es posible. Propios fiscales, ni siquiera para decir que son litigantes, propios fiscales que dicen que sí es posible. Ahora, en el uso de la declaración previa, si ustedes revisan el libro del doctor Benji Espinosa, él determina dos técnicas. A ciencia cierta, no sé si son técnicas propias, Sergio ya nos dirá ahora, o son técnicas que trae él de Colombia, que son el método CARA y el método CACA, ¿no? Para acordarnos mejor. Entonces, cuando nosotros usamos el tema de refrescamiento de memoria perdón, usamos la declaración previa para refrescar la memoria, utilizamos este primer método, ¿no? Que es el método CARA, donde no confrontamos al testigo, no confrontamos al perito, no necesariamente porque es nuestro testigo. Como les dije, en un contrainterrogatorio fácilmente podríamos utilizar el refrescamiento de memoria si es que nosotros estamos sacando información de este testigo que es relevante, ¿no? Porque cuando nosotros utilizamos el refrescamiento de memoria para evidenciar contradicción, en líneas generales, el mensaje que dejamos al juzgado es que este testigo quiere sorprender al juzgado, quiere sorprender al tribunal, mintiendo o cambiando de versión. Hay dudas sobre lo que él pueda decir, hay dudas sobre su personalidad en el entendido de que éste podría mentir o de que éste habría mentido, de que éste no conocería lo que ha dicho y por eso se genera esa contradicción. Si nosotros apuntamos a esta finalidad de forma primaria, lo que vamos a hacer es que si este testigo nos iba a brindar información relevante para nuestra teoría del caso, será haberlo desacreditado y luego ya no vamos a poder acreditarlo, ¿no? Sería muy contraproducente hacer eso. Entonces, yo les aseguro, en el tiempo que vengo estudiando el Código Procesal Penal, a no ser que ustedes, también que son bastante jóvenes, al igual que yo, haya podido determinar, en el Código Procesal Penal no existe el método ni la técnica de cómo se debería utilizar la declaración previa, o sí lo existe. Yo les pregunto, ustedes confírmenme, tal vez me estoy equivocando. Yo no lo he visto. Un artículo que diga el procedimiento de forma directa, cómo se debe utilizar, no lo conozco, no lo he visto. Si ustedes lo tienen a la mano, me gustaría conocerlo. Sergio, tal vez tú que vas modificando el código. Sergio, no te duermas. Hermano, no existe. Es No existe, aporte ¿no? de la doctrina. Claro. Entonces, este tema resulta siendo un aporte de la doctrina, que si bien es cierto, la doctrina, como lo dice Sergio, apunta a darnos pautas, necesariamente estas pautas no tienen que ser así, pero sí hay que respetar algunos principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de contradicción. De la otra parte que puede hacer observaciones al documento, a la declaración que yo le voy a mostrar. En todo caso, si bien es cierto, no hay pautas específicas, pero va a haber pautas generales desde el punto de vista garantista, desde el punto de vista principista. Entonces, esas pautas tenemos que respetarlas y sí es cierto, la doctrina ha ido desarrollando estos apartados, ha ido desarrollando estas pautas teniendo en cuenta estos principios, aún así, cuando lo haya hecho de manera implícita. Entonces, siguiendo lo que dice el doctor Benji, la primera pauta que hay que realizar es confirmar.
¿Qué se entiende por confirmar? Hay que acreditar, si así lo queremos llamar, si queremos tener en cuenta que es un sinónimo de confirmar, hay que hacer que el testigo, que quede claro, en otras palabras, que el testigo no se acuerda. Estamos hablando de declaraciones previas para refrescar memoria. Primer paso, que quede claro que el testigo no se acuerda. Que no quede duda en que si es posible que nosotros le estamos ayudando como defensa, como ministerio público a este testigo, que está nervioso, por ejemplo. Una cosa es que no se acuerde y otra cosa es que esté nervioso y no pueda responder. Son dos cosas muy diferentes. Por eso la primera técnica es confirmar, que confirmamos que este testigo no se acuerda. Le hemos preguntado algo y el testigo no se acuerda. No estamos diciendo que ha mentido, simplemente el testigo dice no me acuerdo, no sé, no recuerdo, no tengo precisión en la respuesta. Podría darnos ese tipo de respuestas, valga la redundancia, ¿no? Segundo apartado, segundo punto va a ser acreditar. ¿Qué vamos a acreditar? Se tiene que acreditar la declaración previa. Es decir, no puede aparecer la declaración previa en juicio de la nada. Hagamos un paréntesis que me parece interesante, que también les he comentado otra vez. Esta técnica de evidenciar contradicción o refrescar memoria a través de la declaración previa solamente es posible si nosotros, en etapa intermedia, cuando hemos absuelto la acusación, o siendo la fiscalía, cuando hemos eh, acusado, hemos ofrecido al testigo y hemos ofrecido su declaración previa. Es decir, lo ofrecí a Juan como testigo, como órgano de prueba, y ofrecí la declaración de Juan del 13 de marzo de este año. Solamente en ese caso vamos a poder utilizar la declaración previa, porque el caso contrario no va a estar en juicio. Y eso genera también una problemática. Entonces, nosotros y los que están haciendo prácticas en un estudio jurídico, nunca se olviden de eso. Nunca se olviden. Ofreces al testigo y ofreces su declaración previa. De esa manera tienen que hacerlo. ¿Por qué también nos sirve la declaración previa? A ver, Darwin, termino este punto y continúas. Ya, por favor, dame un minuto. ¿Por qué también nos sirve la declaración previa? Imaginemos que yo ofrezco a Darwin como testigo y no ofrezco su declaración previa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Darwin ya no acude a juicio? Viajó al extranjero, se enfermó, no lo podemos encontrar. El código nos dice que vamos a dispensar, o sea, vamos a dejar de lado la declaración de Darwin como órgano de prueba y vamos a dar lectura a su declaración previa. Pero ¿qué pasa si yo no lo he ofrecido? ¿Se dan cuenta de la importancia de estas declaraciones previas que no solamente apuntan para refrescar memoria o para evitar contradicción, se tiene que ofrecer de esa manera? Finalmente, antes que Darwin participe, a nosotros nos sucedió algo muy interesante cuando vinieron un caso ya con una acusación ya absuelta. Había sucedido que habían ofrecido al perito, pero no habían ofrecido su informe pericial. ¿Se dan cuenta cuál es ahí el problema? Y es grave, ¿no? ¿Qué pasa si este perito, por ejemplo, ya no acude a juicio? Lo desaparecen, lo matan, muere. ¿Qué pasa si nosotros no ofrecemos informe pericial? En ese supuesto, suerte la de nosotros, lo que hicimos fue forzar la figura e ingresarlo como prueba nueva. En el razonamiento lógico, ¿no? Si hay un testigo, si hay un perito, obviamente tiene que ir con su informe pericial, porque la norma procesal nos dice que el perito, a diferencia del testigo, puede dar lectura de este informe, puede dar lectura de anotaciones relacionadas a este informe, ¿no? A diferencia del testigo que no te dice que él puede leer su declaración previa. Por ahí fue la salida que se trató de armar, que resultó, pero no nos las hay que jugar. Ahora sí, Darwin, te escucho. Muchas gracias, Cristian. Bien, respecto a este tema del ofrecimiento de las declaraciones o informes periciales en etapa intermedia, yo advertí en estos últimos 3 años, te hablo en el Huánuco, ¿no? En el Distrito Judicial de Huánuco, en todo requerimiento acusatorio existía, ¿no? Esa práctica de ofrecer como documental la declaración de la agraviada o de los testigos y también los informes periciales, sea certificados médicos legales, informes psicológicos o protocolo de análisis, eh,
Sin embargo, lo que pasaba era que en etapa intermedia, estas declaraciones y estos informes no se admitían y se basaban en que nuestro nuevo sistema penal lo que se ofrece es al órgano de prueba, ¿no? Es decir, al testigo o perito que va a ser examinado en juicio, ¿no? En caso del perito sobre su informe y en caso pues de los testigos sobre lo que vio, lo que escuchó, ¿no? Y lo que también consta en su declaración. Sin embargo, como te indico, pues el juez de la investigación preparatoria inadmitía estos informes y estas declaraciones. Entonces los fiscales poco a poco han ido dejando esa práctica y ya no ofrecían ya sus informes o declaraciones, porque básicamente indicaba como fundamento que esto era ya sobreabundante, ¿no? Porque se ofrecía ya al órgano de prueba para que estés ofreciendo ya pues la cuestión. Y lo que se ha hecho por parte de los jueces justamente para evitar ese problema, ¿no? Que en caso en juicio no vayan, ¿no? Por causas excepcionales el perito o el testigo, lo que se hacía era incorporar como anexo. O sea, no lo admitían como una documental en sí, pero para evitar eso, como tú dices, ¿no? Yo lo forcé, ¿no? Como prueba nueva, indicabas. Para evitar eso, lo incorporan como anexo. Pero en su autoenjuiciamiento no se ve, pues, en medio de prueba documental como admitidos, no está, ¿no? El informe ni las declaraciones, sino que se pone en la parte final, ¿no? Incorpórese como anexo, ¿no? Entonces, eso es más o menos quería añadir, ¿no? Esa praxis por parte del juzgado, ¿no? De investigación preparatoria, que tal vez, ¿no? En los distritos judiciales que tú litigas has visto también, ¿no? Eso quería aportar, Cristian. Interesante, Darwin. Una pregunta ahí. ¿Y el tratamiento allá donde tú me indicas, por ejemplo, ya yo ofrezco mi declaración previa como documental, no me lo acepta el de investigación preparatoria, ¿cuál es el razonamiento del juez de juzgamiento? Y también, ¿cuál es el razonamiento del juez de apelación? Bueno, en caso del juez de juzgamiento, no he visto, ¿no? Porque básicamente yo hasta ahora sigo pues en el tema de de investigación preparatoria y etapa intermedia. Sin embargo, ya a consideración mía, eh, pues si es que si admite una declaración testimonial o un informe pericial, pues bien, se puede presentar, ¿no? Porque el artículo 383 te establece, ¿no? Que puede ser lectura en juicio, ¿no? La declaración o el informe cuando no concurra, ¿no? El testigo perito, ¿no? Entonces yo creo que básicamente el juez de juzgamiento va a usar esa, ese argumento, ¿no? Para poder suplir, ¿no? Esa inconcurrencia de los órganos de prueba. Pero a nivel de etapa intermedia, el tema es así, ¿no? O sea, que se inadmite porque es sobreabundante, ¿no? Lo cual yo también considero que está relacionado con el principio de oralidad, es decir, que la información que se busca extraer, ¿no? De ser testigo perito, pues tiene que ser salido de ellos, ¿no? Claro, antes de darle paso a Sergio, Darwin, yo creo que la práctica no está ni bien ni mal. Como anexo sí me puede funcionar, por ejemplo, para evidenciar contradicción, usar su declaración previa como anexo. Pues si el testigo ya no concurre, en juicio el anexo yo no lo voy a poder volver medio de prueba, para que recién se vuelva luego prueba, ¿no? Ahí yo creo que va a haber un inconveniente. Yo creo que ahí es el inconveniente grave, ¿no? Quizá ahí, como tú dices, porque yo he visto en varios distritos judiciales, primera instancia hasta segunda instancia, digamos, todos hacemos una práctica media rara y ahí lo zanjamos, ¿no? Y la idea o el acuerdo es nadie sube a la Suprema, porque en la Suprema van a empezar a anular estas resoluciones, porque si esa es la práctica que tú me dices, Darwin, yo no creo que durante todo este tiempo que lo vienen haciendo no se haya presentado el caso que el testigo no concurrió y ante esa no concurrencia o inconcurrencia del testigo, el juzgado utilizó, por ejemplo, la declaración previa, pero que estaba ingresada como anexo, inclusive la valoró como para generar una sentencia, ¿no? Ya ahí habría un vicio que podría generarlos una nulidad. Sergio, tú querías participar. Sí.
Sí, Cristian. Para obtener quizás un pronunciamiento más claro y una posición más clara de parte de, en este caso, del juez de juicio, eh, tómalo así como opción Darwin. eh, en juicio, el reexamen de prueba inadmitida, pues, ¿no? Ahí con una motivación cualificada, que el juez de juicio resuelva si es que esa documental se debe admitir o no, para el debate, ¿no? E incluso, Cristian, yo veo que eso sería como que una especie de eh, prueba subsidiaria, prueba complementaria, ¿no? Porque o sea, el argumento del principio de realidad, de, todo eso creo que está bien, ¿no? Está bien. Pero como tú dices, ¿no? Van a poder existir escenarios donde el testigo no concurra, el testigo desaparezca, y entonces ahí sí se va a poder hacer uso de esa declaración previa. Entonces, es como que si queremos asignarle un nomen juris, digámoslo que es como que con una especie de alternativa subsidiaria, accesoria podría ser. Perfecto, hermano. Pues igual, mismo sentido. Eh, ahora, vamos a ver lo siguiente. Me olvidó algo iba a contar Sergio y se me olvidó. Mientras que me acuerdo, vamos a continuar ya. Dos puntos más en el tema del uso de la declaración previa para refrescar memoria. Tercer paso, recordar, es decir, que al testigo le vamos a presentar su declaración previa para que él pueda examinarlo y leer el apartado que sea pertinente y eh, pueda refrescar, pueda recordar aquello que no, aquello que le preguntamos y él decía que no se acordaba, ¿no? Y finalmente, acabar. Creo que acá, dentro de estos cuatro pasos, quizá implícitamente puede estar, pero tendríamos que agregarle el tema de correr traslado, ¿no? Necesariamente la fiscalía o la defensa o el abogado del actor civil o del tercero civil tiene que hacer, llamémoslo así, un filtro de verificación que simplemente tiene que evidenciar que lo que nosotros estamos mostrando o vamos a mostrar a este testigo o a este perito resulta siendo ser aquello que estamos diciendo que es y no un documento diferente, no una declaración diferente, no un informe pericial diferente, ni nada de eso. Luego de todo este procedimiento, lo que nos queda es acabar. Como se dan cuenta, el uso de la declaración previa desde el punto de vista teórico es sencillo. Las pautas son simples, los mecanismos para utilizarlo también son sencillos. Segundo método, el método para revelar la contradicción o evidenciar contradicción o la confrontación también, más conocida como con las siglas CACA, ¿no? De esta manera, lo que se busca hacer a través de esta técnica es impugnar la credibilidad de ese testigo. Usualmente cuando lo utilizamos en el contrainterrogatorio, cuando nos basamos en estas tres finalidades del contrainterrogatorio y apuntamos a la última, ¿no? Que es evidenciar contradicción, en resumen, decir o plantear al testigo o a este perito como una persona, como un sujeto, como un órgano de prueba que miente, ¿no? Que ha mentido durante todo la etapa preliminar, que puede sorprender con sus respuestas. Igual sigue siendo el mismo procedimiento, confirmar, acreditar. La diferencia simplemente va a estar en la confrontación. Si en el primer caso hacíamos recordar, en este segundo caso lo que nosotros tenemos que hacer es la confrontación. Confrontamos al testigo mentiroso, por llamarlo así, al perito mentiroso, con su declaración previa, con su informe anterior, para que él pueda visualizar y el tribunal puede escuchar, pueda captar que este testigo ha mentido o está mintiendo, ¿no? Al final de cuentas, si nosotros queremos verlo de esta manera,
A través de este mecanismo, nosotros generamos un sesgo en el juzgador, un sesgo de que el juzgador pueda pensar que este testigo ha podido mentir durante la etapa preliminar o preparatoria. Pero acordémonos también que el juzgador, el juez, no es una persona de a pie que podría creer fácilmente eso, ¿no? Porque no necesariamente si yo me confundo en una declaración, determina que estoy mintiendo. Me puede que me esté confundiendo por el tema de la temporalidad entre el tema de las declaraciones. Ahora, cuando nosotros aplicamos este método en el primer apartado, dame un minuto, Mario, acabo este punto, confirmar, tenemos que repetirle al testigo la pregunta, que no quede duda de aquello que le estamos preguntando, ni quede duda de aquello que el testigo está respondiendo de manera afirmativa o de manera negativa. Ante eso, usualmente, como estamos haciendo o estamos asegurándonos en la pregunta y en la respuesta, la contraparte va a plantear una objeción por pregunta repetitiva o pregunta repetida. En la absolución que nosotros hagamos cuando nos corra el traslado, tendremos que decir que simplemente estamos sentando bases para utilizar la declaración previa con la finalidad de evidenciar contradicción, con la finalidad obviamente de que esta pregunta o esta objeción se declare no al lugar o se declare infundada. Ahora sí, Mario, te escuchamos. Sí, buenas noches con todos. En cuanto al refrescamiento de memoria, quería saberlo. En un caso que he visto, el abogado le pregunta al testigo, ¿no? Sobre su declaración que ya estaba en la carpeta fiscal que se encontraba, ¿no? Y los cuales el testigo dice que no recuerda lo que ha declarado. Y el abogado le hace el refrescamiento de la memoria, diciendo que lo lee en voz silenciosa, ¿no? Su declaración que ha brindado. Pero en este caso, lee y luego responde que él no había declarado eso, dice. No ha declarado. Niega absolutamente en su total, ¿no? Niega y de ahí, pues, lo que ha resuelto, pues, en este caso es que si el testigo no recuerda, evidentemente había una contradicción, ¿no? Con lo que anteriormente ha declarado y ahorita el testigo niega. Y en este caso el juez optó pues por resolver a favor del testigo, ¿no? Que él no había declarado esa declaración, dice, no sé cómo, supongo que dijo que el fiscal algo le ha agregado esa parte. En ese caso, ¿cómo se podría haber determinado si es cierto o a por ver el fiscal lo ha agregado o el testigo está mintiendo? Porque el juez, como te digo, resolvió a favor del testigo que no había declarado. Y en ese caso, ¿cómo se podría resolver ese punto? A ver, más sobresalientes. Claro, Mario, gracias por la pregunta. Y eso me hace acordar lo que iba a acotar lo que hablaba Sergio. Me has hecho acordar, gracias. Nosotros cuando estamos en juicio, siempre, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente. El Código Procesal Penal nos habilita facultades, nos habilita el ejercicio de derechos, nos habilita mecanismos, pero no nos obliga a utilizarlos, ¿ah? Ejemplo, si por ejemplo, valga la redundancia, nosotros estamos ante una jueza o un juez que tenemos temor de su parcialidad, pensamos que no es imparcial, muy bien lo podríamos recusar. Durante los 3 días de que se produce la causal o se conoce del motivo para apartarlo de conocer el proceso, o en este caso la causa en concreto, o podríamos reservarnos este derecho y vía apelación podríamos plantearnos como un agravio para una nulidad, ¿no? Vulneración a la garantía de juez imparcial podría ser.
Ahora, ante eso va a suceder dos cuestiones interesantes. Y en la práctica no hay, digamos, una línea jurisprudencial bien sentada, ¿no? En muchos casos, si por ejemplo, en el caso que yo estoy planteando, ¿no? Si yo recuso a la jueza o al juez y lo pierdo, cuando la apelación, inclusive a la misma sala que ha habido la recusación en segunda instancia por llamar, y nos podría decir, téngase en cuenta que en la resolución, si yo me reservo hasta a generar una apelación como agravio, el tema o como de la nulidad por agravio de juez imparcial, decir, ¿y por qué no reclamaste en su momento? Si tenías el mecanismo de recusación, recusaste. Entonces, en todos estos casos, cuando nosotros veamos temas de que podemos mecanismos, porque el código nos da varios mecanismos para utilizarlos, y la estrategia yo no lo voy a utilizar ahora, lo que tenemos que hacer es constancia. Por ejemplo, en el caso de la jueza imparcial, que es un caso que nos ha sucedido a nosotros, lo que hicimos fue que en alegato de clausura dejamos constancia de que esta defensa había evidenciado durante la actuación probatoria, o mejor dicho, que la jueza a esta defensa le había generado un temor de parcialización a favor de la fiscalía. Solamente dejamos constancia y tratamos de habilitar con eso la puerta para que, vía apelación, podamos usarlo como recurso, como agravio, perdón, para fundamentar, o como vicio para fundamentar. Ahora, en el caso que tú planteas, Mario, lo mismo. Hay dos cosas muy importantes que quizá no se viene resolviendo todavía en la judicatura. Es cierto, pues yo les decía, desde el plano, el uso de la declaración previa es sumamente sencillo, porque yo entiendo que el testigo va a decir, señor testigo, ¿reconoce que usted declaró en tal fecha? Sí. ¿Reconoce que esta es su firma? Sí. ¿Lo coaccionaron? No. Eso digamos en el plano ideal, en el plano de lo que debería ser. En el plano de las cosas que sucede en la práctica, este testigo nos puede responder, como tú adviertes, Mario, es mi declaración. Yo reconozco mi firma, pero yo no reconozco contenido. A mí me hicieron 10 preguntas, acá hay 12. A mí me hicieron, o yo no declaré nada, me coaccionaron. Ante eso, lo que nosotros tenemos que plantear es lo siguiente, ¿no? Si eso, y ese es el razonamiento que viene desde la Corte Suprema, no resolviendo estos casos, pero casos similares, ¿no? Si, entre paréntesis, si el imputado dice, por ejemplo, los policías me pegaron, la pregunta es, y la Corte Suprema se pregunta, ¿y por qué no pasaste el examen? Supuestamente te pegaron. De esa manera desvirtuamos el testigo, ¿no? Y en este caso, si el testigo dice, esta no es mi declaración, me obligaron a declarar, la pregunta será, ¿y qué no dejaste constancia? ¿Por qué firmaste? ¿O estás negando tu firma? Ah, si estás negando tu firma, habrá que trabajar un tema de pericia grafotécnica. Pero inclusive nos podríamos preguntar, ¿y esta grafotécnica por qué no lo hiciste en su momento? Ahora, en realidad, cuando teníamos los talleres con Sergio y su equipo, había el tema del artículo 378.2, que yo les voy a dar lectura, en un apartado, y quizá esta es una salida, porque hasta ahora yo no termino de entender lo que el legislador quiso decir en este punto. Quizá ustedes sí. Apartado 8, examen de testigos y peritos. Punto 2, desde el último punto, no se puede leer la declaración de un testigo interrogado antes de la audiencia cuando hace uso de su derecho a negar en el juicio. Leer la declaración de un testigo antes de la audiencia cuando hace su derecho a negar el testimonio en el juicio. Pareciera, y amigos gentes, que el 178.2, que el 38.2 habilitaría esa posibilidad de que si el testigo lo quieren confrontar con y este desconoce su testimonio anterior, no se podría dar. Pareciera que eso fuera lo artículo. No sé qué es. Podría ser de esa manera. En la práctica todavía no se me ha presentado algo similar, ni he visto todavía que alguien lo haya utilizado. Simplemente es lo que yo te indico, ¿no?
Si yo planteo un agravio, mínimamente es sabio. O he debido accionar contra ese, o, en su defecto, he debido dejar constancia en su oportunidad. No lo hice de esa manera, perdí esa opción, perdí ese motivo de... ¿Ya? No sé qué opinas sobre este artículo leído. Puedes leer el 378.2, sé igual, a ver qué opinan también los demás compañeros. Creo que no está, ¿ah? Creo que estoy hablando solito. Sergio, Cristian, hermano, Sergio, sí, estás en la cena, estás en la cena, se te ha creo. estado escuchando un poquito entrecortado, no te he podido escuchar bien. Sí, va a ser Sergio. Ah, no, de verdad, no sé, a ver, Sí, por favor, lo que pasa es que me parece que el internet está fallando. ya Ah, ves. está fallando el audio desde el inicio, desde las 8. No, recién Ya, desde hace poco. ya, le decía, ya, creo que nos hemos quedado en la pregunta de Mario. Ya, vamos a hablar un poquito lento. Mario decía, ¿qué pasa si cuando nosotros queremos refrescar memoria o evidenciar contradicción, al momento que empezamos a acreditar, es decir, al momento que le vamos a presentar la declaración a este testigo o su informe pericial al perito, la declaración también podría ser, este testigo o este órgano de prueba nos dice, esa no es mi firma, o nos decir, si es mi firma, pero preguntaron 10 preguntas, acá hay 20, o yo recuerdo que me preguntaron 5, acá hay 5, pero en la última pregunta yo no respondí eso, yo respondí otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ante estas situaciones? Desde la práctica judicial, ¿qué mecanismo tenemos? ¿Qué recurso alegamos? ¿Cómo hacemos? Nos va a tocar. Y yo les decía dos situaciones. La primera, acordémonos que el Código Procesal Penal, durante todo, o bueno, en los preceptos, tiene, habilita deberes a las partes y también habilita facultades, mecanismos de protección, no obligaciones. Yo les ponía el ejemplo de la recusación. Nadie está obligado a recusar. El proceso te trata de estrategia. Si yo, por ejemplo, yo no recuso a una jueza, y me lo guardo como un vicio por vulnerar la imparcialidad judicial para luego fundamentar una nulidad como pretensión de mi recurso de apelación, nadie me podría decir estás actuando de manera incorrecta. Al final de cuentas se trata de estrategias. ¿Por qué? Si la sala lo ve vía apelación, no vamos a tener el descargo de la jueza. Si la sala lo ve vía recusación, vamos a tener el descargo de la jueza cuando diga yo no fui parcial. Entonces son temas de estrategias. Entonces, si queremos utilizarlo de esa manera, nosotros tenemos que dejar siempre constancia. Ese es lo vital, lo importante. Constancia de todo lo que suceda. Nadie nos puede decir no puedes dejar constancia o solo se te habilita una constancia por acto procesal. No, ustedes pueden llenar el acto procesal, el acta de constancias. Entonces, afrontando a la problemática que plantea Mario, lo primero será preguntar a este testigo, ¿tú dejaste constancia? ¿Dejaste constancia de que te estaban obligando a firmar? Si tú dices que tu firma no es falsa o no te corresponde a ti, ¿en algún momento solicitaste una pericia técnica? En el caso que pueda ser en juicio, se podría tal vez trabajar a través de la prueba de oficio, cuestión muy discutida, o se podría preguntar si dejó o reclamó en su debida oportunidad. Ahora, este planteamiento que yo les indico no viene resolviéndose de esa manera en la Corte Suprema. O sea,
En los problemas que Mario ha preguntado, hasta ahora yo he visto que hayan subido a la Corte Suprema. Si ustedes tienen una casación a la Sergio, que es el gurú de las casaciones, a ver si me pasa una sobre el tema. Si existe, excelente. Pero no existe. Hasta donde yo conozco, no he visto. Entonces, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Utilizamos criterios similares que la Corte Suprema está haciendo. Cuando un imputado, por ejemplo, dice, "A mí me pegaron y me obligaron a firmar", la Corte Suprema dice, ¿cómo te voy a creer si tú no has pasado examen médico? Si te hubieran pegado, mínimamente debiste examen médico. Si te hubieran pegado, no debiste haber firmado. Si te coaccionaron para firmar, debiste haber dejado alguna constancia. Debiste haber hecho algo durante el proceso para que yo te crea que tu reclamo surge ahorita, que yo crea que el desconocimiento de tu declaración no surge en juicio, sino eso ya lo vienes reclamando en una línea consecutiva desde el momento que surgió el acto procesal. En este caso, Mario, si el testigo nunca dejó constancia, fácilmente podríamos decir que la declaración que intenta negar simplemente lo está por un tema que resulta siendo favorable para él, porque acordémonos que ellos también tienen interés en el proceso y por parte del testigo no hay un principio de imparcialidad, ¿ya? Ahora, planteaba lo siguiente, surge también la posibilidad que en el caso que tú no, Mario, se puede utilizar el artículo 378.2, dependiendo a cómo lo entendamos. En la parte final del punto 2 dice que no se puede leer la declaración de un testigo interrogado antes de la audiencia cuando hace uso de su derecho a negar el testimonio en juicio. Inclusive nos habla de un derecho. O sea, en otra palabra dice, el testigo tiene derecho a negar el testimonio en el juicio. Entonces, si esa es la línea eh, legislativa, Mario, lo que han resuelto los jueces en el caso que tú nos has planteado sería correcto. Y la base legal sería el 38.2. Pero si el 38.2 responde a otra eventualidad, que hasta ahora yo no la voy a entender, lo correcto sería tomar en cuenta estos criterios que viene tomando la Corte Suprema con relación al tema de cuando el imputado niega su testimonio, indica que lo han pegado, que hay que plantear reclamaciones, hay que reclamar un momento desde un principio, ¿ya? Entonces, ante eso, ante toda esta respuesta que yo te puedo brindar, yo solicitaba a ustedes si tienen alguna concepción particular sobre el 378.2 o si quizá en los distritos judiciales en los que ustedes litigan o practican han podido ver una resolución o una respuesta a esta problemática de diferente manera, ¿no? Y eso les pedía que me puedan colaborar, si no, para continuar también con la explicación. Sergio, ahora Hermano, sí no me se te escuchaste o escuchó todavía nada. Mentira, mentira. Escucha. desde el Es- principio. No, Repito, no, se repito, te ¿viste? escucha bien, se te escucha bien, se te escucha todo, hermano. Perdón. O sea, Dale, dale. igual, ¿no? Coincido, el 378 numeral 2. No se puede leer la declaración de un testigo interrogado antes de la audiencia cuando hace uso de su derecho a negar el testimonio en el juicio, ¿no? Acá, el punto es el siguiente, ¿no? Tiene ese derecho, el código lo establece que sí, puede negar su testimonio en el juicio, puede decir, esto que dije anteriormente fue falso, o puede decir, esto no lo dije, o sea, puedo negarlo. Y coincido contigo, ¿no? Porque esto va acompañado no solamente de su propio dicho, ¿no? O sea, no es que simplemente lo niega y ya, sino que tiene que, como que una especie de acreditar esas constancias que generen el negar, ¿no? El negar su testimonio. Porque dicho, si es que no concurre ello, entonces no sería válido, ¿no? Sería válido su testimonio, es lo que yo considero, hermano. ¿Listo, Mario? Prende tu Sí, ¿me micro. escucha? Sí, sí, fuerte, fuerte. Sí,
Sí, gracias por la idea y la salida que me proporcionaste. Claro, en esta parte el juez supuestamente se habrá basado en ese artículo, pero no lo había mencionado para resolver, sí. Supuestamente capaz que ha tenido la idea, sí, pero no lo había mencionado la norma adjetiva, ¿no? Al momento de resolverlo. Como dices, claro, en esa parte tiene derecho de guardar o negar el, impu- el imputado. Claro, estaríamos de acuerdo en esa parte, ¿no? Que, que se debe de estar de acuerdo a la norma, ceñirse, ¿no? Y no salirse más fuera del contexto, ¿no? Por otra parte, quería acotar, creo que en este caso, creo que el error grave fue, creo que al momento de el fiscal, como los fiscales utilizan algunas veces, la mayoría creo trabaja con plantillas, a veces un modelo que han tenido, ahí lo cambian solo los datos, y ahí creo que se les pasó alguna palabra, creo que se les pasó una pregunta y ahí fue el error, creo, que la fiscalía que lo puso esa parte. El testigo, claro, estaba en su derecho que él no había declarado esa parte, claro, de las firmas, de la conformidad, todavía realizar el testigo, ¿no? ¿No? El error fue, creo que, como reitero, como las fiscalías utilizan modelos, plantillas, cambian solo datos a veces en el momento de interrogarlos, y ahí una pregunta se lo pasó, creo que de otro caso que tuvo, se lo ha saltado, continuó con otra pregunta y ahí fue el error que cometió, creo. Eso sería por el momento que les puedo decir. Gracias. Para continuar, como hemos tocado de calidad, hemos tocado varios temas, no nos olvidemos lo siguiente, y esto también genera inclusive algún tema de problema. Cuando nosotros planteamos un medio impugnatorio, estamos abriendo un paréntesis al tema que nos ha tocado, siempre tenemos que plantear una pretensión concreta. Y ustedes van a ver, y quizá ahí yo no estoy de acuerdo con el Tribunal Constitucional, con la última línea jurisprudencial que expidió, quizá, y es usual que los abogados se confundan, ¿no? Piden pretensión con nulidad o piden nulidad perdón, piden revocatoria con argumentos de nulidad y piden nulidad con argumentos de revocatoria. El TC inclusive dijo que se debe entender qué es lo que ha querido este abogado, este litigante, y no declarar inadmisible. Equivocado, yo creo, esa posición. Nosotros debemos ser finos, si así queremos llamarlo, al momento de plantear nuestras apelaciones, ¿no? Entonces, a modo de refrescamiento, acordémonos siempre, cuando nosotros vemos cualquier vulneración a una garantía, a un principio o a un derecho, automáticamente apuntamos a una nulidad, que son improcedendo, ¿no? Pero si nosotros vemos eh, errores que no son vulneraciones a garantías, principios o derechos, apuntamos a una revocatoria. Tema interesante que espero tocarlo en alguna oportunidad con ustedes también y cerramos paréntesis, continuamos. Ahora, cuando nosotros utilizamos este método, luego que hemos ya confrontado, acabamos, ¿no? El testigo le preguntamos y responde en voz alta. Acá sucede lo siguiente. Si bien es cierto, la doctrina nos dice que ahí debemos acabar, pero no se entienda con que ahí debemos acabar el interrogatorio, porque si no, o el contrainterrogatorio. Porque si nosotros entendemos de esa manera, imaginemos, por ejemplo, Sergio, ahorita te doy pase, imaginemos, por ejemplo, que hemos preparado 10 preguntas y en la pregunta uno, la posibilidad de usar declaración previa para evidenciar, llego a mi objetivo, testigo mentiroso y como yo leí en los manuales acabar, acabé mi contrainterrogatorio y me mutilé de preguntas. No, cuando se refiere a acabar, se refiere a que
no demos oportunidad a que el testigo justifique, porque obviamente por naturaleza, cuando a alguien le llaman mentiroso, difícilmente va a aceptar que eso es así. Intenta dar una justificación. En ese sentido, nosotros podemos pelear con el testigo. No podemos empezar a pelearnos y para eso hay una técnica. La técnica, digamos, por decirlo así, del mentiroso, ¿no? Ese testigo que nos quiere empezar a responder, justificar la mentira, le decimos, señor testigo, respóndame 2 preguntas más y yo le voy a dar su momento para que usted justifique. Ahí nadie se va a meter, ¿ah? El juez no te va a decir por qué lo mientes al testigo, es mentira que le vas a dar un tiempo a que justifique, no, nadie se va a meter. Tú ya le has hecho una falsa promesa a este testigo. El testigo te va a decir, pues está bien, le respondo 2 más y yo voy a justificar. Haces tus 2 preguntas y terminas tu contrainterrogatorio. Tu testigo no se volvió más hostil de lo que estaba, porque si tú no le dejas justificar su mentira, se va a volver más hostil. Le mentimos y le decimos que le vamos a dar una oportunidad y esta oportunidad nunca le va a llegar. Esa técnica también hay que utilizar. Sergio, ahora sí. Ah, sino que antes de que pases a otro tema, había una pregunta en el chat. Hoy día yo no respondo preguntas por chat, Sergio. Creo que ¿de quién es? De Jackie, ¿no? No, hoy día no hay respuesta por chat. Buenas noches. ¿Se escucha? Hola Jackie, ¿qué tal? Hola, Cris. Am, bueno, sí, tenía esa duda, ¿no? Que mencionabas que para que sea creíble de que esa persona, ese testigo, ¿no? Estaba en disconformidad con su declaración, tenía que, de preferencia, dejar una constancia o paralelamente al juicio desde el momento en que surgió esta situación de disconformidad con su declaración, pues haber una evidencia, ¿no? Para que se pueda comprobar. Pero poniendo en el caso que no existiese, eh, y si el testigo más adelante ya en juicio niega su declaración, la consecuencia sería ¿cuál? El atribuirle el delito por falsa declaración en juicio. ¿Eso? Claro. Y Jackie, es que hay que ver 2 cosas, ¿no? Una cosa es que el testigo diga que esa no es su declaración y otra cosa es que diga que mintió en su declaración. El testigo dice en juicio que mintió en su declaración, obviamente. Habrá cometido el delito de falsedad en juicio, 409 del Código Penal. El testigo indica que él declaró una cosa, pero ahora lo que está en el documento es otra, estaría ejerciendo el derecho del 300.2, si es lo que se le habilita en el punto 2, el derecho a negar su declaración en juicio. No necesariamente está indicando que eso sea falso, pero sí, a la pregunta que tú en el chat, si el testigo ha mentido, se le tendrá que procesar por falsedad en juicio. Sergio, a menos que tú tengas otra idea. Coincido, hermano. Casi siempre coincidimos. Como siempre. Ahora, finalmente, nos llevan a la hora. Un tema muy controvertido, y lo planteamos a forma de pregunta, ¿no? ¿Se puede utilizar la declaración previa del imputado para iniciar contradicción? Este criterio empezó a surgir en Arequipa. Hay un pleno de Arequipa, creo que es del año 2017, no me acuerdo muy bien, donde Arequipa indicaba que sí, ¿no? Los jueces superiores allá de Arequipa, el Distrito Judicial de Arequipa, indicaban que sí era posible. Llegó a la Corte Suprema al final de cuentas terminó diciendo que sí es posible evidenciar contradicción, aunque si ustedes revisan los manuales de litigación penal, sobre todo de los abogados litigantes, ellos indican que no, porque afectaría la legalidad procesal penal, el tema de interpretación de la ley penal cuando restringen derechos de una interpretación amplia, ¿no? Y tendría que ser una
restringida. Entonces, actualmente, ante un imputado que declara, ¿se puede evidenciar contradicción con su declaración previa? Sí, pero para eso también nosotros tenemos que empezar a utilizar mecanismos. Está bien, la Corte Suprema tiene posiciones, la Fiscalía hay posiciones que la favorecen, hay posiciones que favorecen a la defensa, pero nosotros también tenemos que empezar a generar mecanismos de ayuda, ¿no? Y tratar de salvaguardar todas estas situaciones. ¿Qué sucede? Si yo a mi imputado, al imputado, a mi patrocinado, queda como mentiroso en juicio, ¿qué va a suceder? Simplemente el juzgado va a indicar que lo que él ha podido justificarse con realidad simplemente sería un indicio de mala justificación. Y usualmente así lo toman, pero hay que tener en consideración. ¿El imputado tiene derecho a declarar? Sí. ¿El imputado tiene derecho a abstenerse de declarar o guardar silencio? Mejor dicho, guardar silencio, sí. ¿El imputado puede ser escuchado en cualquier momento del juicio? Sí. ¿El imputado puede seleccionar qué preguntas responder y a qué en responder? Sí. O sea, el imputado podría declarar en juicio y decir, yo no voy a responder ninguna pregunta al fiscal, solamente voy a responder a mi defensa. ¿Eso es válido? Sí. En todo caso, el presupuesto para que nosotros usemos una declaración previa para evidenciar contradicción, ¿cuál es? Que se genere la contradicción, que haya una respuesta primigenia. Y ante esta respuesta primigenia que puede ser errada o equivocada o una mentira, se utiliza declaración previa. Entonces, puede suceder que estratégicamente a mí como defensa me conviene que mi patrocinado declare en juicio. Ya tengo lo que va a indicar, ya tengo mi coartada. En ese escenario, simplemente el imputado tiene que hacer ejercicio del derecho a seleccionar ante quién va a declarar o a quién va a responder. Va a responder a la defensa. El Ministerio Público tendrá que dar lectura a su declaración anterior, correctamente está habilitado, pero no lo vamos a someter a que se confronte al Ministerio Público y puedan generarle contradicción y nos pueda restar puntos en la credibilidad de lo que él haya podido decir en etapas anteriores. Estratégicamente también esto resulta siendo importante porque acordémonos, lo que yo les indico sucede en la práctica, algunas cosas están en los manuales, pero no sabemos cuál es el temperamento de mi patrocinado. Hemos visto patrocinados que responden muy bien. Hemos visto imputados que ante la primera pregunta son sumamente nerviosos. Hemos visto casos donde quien está nervioso es la fiscalía. Hemos visto casos donde la fiscalía está bien preparada. En todo caso, hay mecanismos. Yo quiero que declare el imputado, pero que no se le o que no se le interroga a él por parte de la fiscalía, está bien. Guarda silencio parcial solamente para la fiscalía y me responde a mí. Ahora, el tema de que si es válido o no es válido utilizar la declaración previa para evidenciar contradicción es un tema que ya está planteado vía acuerdo plenario, vinculante, sí, pero nos podemos hacer una solicitud para que el juez se aparte, digamos, de este precepto o de este acuerdo plenario, que termina siendo algo, un imposible, ¿no? Los jueces no se atreven a tanto, deberían hacerlo, pero no se atreven a tanto. En todo caso, amigos, son siendo las 9:05. Hemos ido con el tema de las declaraciones previas. Hay mucho más por abordar en el tema de procesal penal. No sé si tienen alguna pregunta antes de concluir o empezar a trabajar otros temas que quizás Sergio quiera conversar, o tal vez los organizadores ya van a cerrar sesión. Ok. Muy